Q&A. Mi nombre es Andrea Patiño y soy periodista de Univisión Noticias. En el día de hoy vamos a estar hablando de las deportaciones aceleradas. Nuestro invitado de hoy es José Guerrero, abogado de inmigración. José, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Y como dijiste, sí, estamos aquí para informarles a todos acerca de este tema que tanto preocupa a nuestra comunidad. Así es, así que vamos de una con la primera pregunta. La hace Stephanie y la pregunta es: ¿de qué se trata este programa de deportaciones aceleradas? Este es un programa que ha existido desde 1996, donde toda persona que entra a los Estados Unidos desde un borde, normalmente muchas personas que están en el borde sur de los Estados Unidos, que están dentro de los Estados Unidos de menos de 100 millas y tienen menos de 14 días, puede ser puesto en una deportación acelerada y no tienen derecho ni siquiera a ver un juez de inmigración. Simple y sencillamente, el oficial de inmigración hace una determinación y esta persona es expulsada rápidamente dentro de los Estados Unidos. Voy y repito, dentro de las primeras 100 millas del borde y menos de 14 días. Ahora bien, si una persona viene y dice, yo tengo miedo de que me pueda retornar a mi país y mi vida corre peligro, esta persona va a ir a una entrevista de miedo creíble. Y si la persona puede demostrar que puede ganar un caso de asilo, entonces es puesto en un proceso de deportación ante un juez de inmigración que le va a dar la oportunidad de poder ventilar su caso de asilo. Perfecto. ¿Y por qué, José, estamos hablando de este tema hoy en este contexto particular? ¿Qué ha pasado con la administración Trump que ha hecho que se cambie el programa o por qué es relevante hoy en día? Muy importante. Lo que está pasando es que la Suprema Corte de Justicia en junio 25 dio una decisión muy importante, ya que un aplicante de asilo le pidió a una corte federal que revisara su caso, ya que este tuvo una decisión, lo pusieron en un proceso de deportación acelerada, luego trató de pedir asilo, el juez de inmigración le negó el asilo y él fue a pedirle a una corte federal a través de una petición que conocemos, que es para cuando una persona está ilegalmente detenida, no tiene nada que ver con inmigración, está ilegalmente detenida, trató de utilizar este mecanismo para que la corte revisara otra aplicación de asilo. Entonces la Corte Suprema dijo muy claramente que estas personas no tienen derecho a través de este mecanismo de habeas corpus, se llama, detención ilegal, para tratar de hacer una nueva aplicación de asilo. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora queda muy claro que los oficiales tienen este gran poder. Cuando llega una persona ahí mismo al borde, lo pueden deportar y no van a tener derecho a tener una revisión ante una corte federal. Vale, José. Tenemos una segunda pregunta de Prisar que dice: ¿las personas indocumentadas que llevan muchos años aquí corren riesgo de ser deportadas con este nuevo cambio? Bueno, actualmente no, como acabo de explicar. Ahora bien, hay un peligro muy grande donde se está hablando y ya una corte dio un dictamen que si esto se vuelve nacional, ellos pueden deportar, pero van a poner un requerimiento de 2 años. En otras palabras, yo primero dije 14 días y 100 millas. Ahora lo que se anda buscando es 2 años, pero en todos los Estados Unidos. Si esta persona que está haciendo la pregunta tiene ya 10 años en el país, está establecida, tiene propiedades, tiene hijos, entonces él va a ser puesto en un proceso de deportación, pero no en una deportación acelerada. Ok. Y cuando te refieres a prueba de haber estado acá en Estados Unidos por 2 años, ¿qué tipo de pruebas podrían ser esas? Excelente pregunta, Andrea, y lo hemos dicho muchas veces. Si usted tiene declaración de impuestos, el nacimiento de un hijo, un carro, envíos de dinero, que muchas personas tienen pruebas que envían dinero y tienen más de 5 años, son pruebas contundentes. Yo diría que la mejor prueba es una declaración de impuestos, que usted tiene 5 años declarando impuestos. Y mucha gente tiene miedo a veces de declarar impuestos porque creen que el IRS va a denunciar a inmigración que esta persona está ilegal en los Estados Unidos por el tipo de número, no tienen seguro social. Entonces, nuevamente, declaración de impuestos, récord de nacimiento de niño, un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento, acta de matrimonio, ese tipo de documentación legal de una agencia legal del gobierno es prueba contundente. Buenísimo. Ofelia Sánchez pregunta: ¿quiénes son más vulnerables a ser deportados? Ofelia, muy buena pregunta. Toda persona hoy en día que esté ilegal, independientemente que esta persona tenga o no un récord criminal, es un blanco perfecto para inmigración. Si la persona es detenida, existe la posibilidad de que lo puedan deportar. Ahora mismo,
cualquier persona que esté indocumentada independientemente de su récord criminal. Y puedes hablar, José, un poco también de la diferencia entre una deportación regular y una deportación acelerada, que es de la que estamos enfocándonos ahorita mismo en este programa. Muy buena pregunta, Andrea. Una deportación acelerada, básicamente te van a deportar de una vez. No tienes derecho a ver un juez. Un oficial de inmigración, la determinación de que estás ilegal en los Estados Unidos y te van a expulsar. Ahora bien, un proceso de deportación puede demorarse años. Ya tú tienes más de 10 años en este país y no tienes ningún récord criminal y nunca inmigración te atrapó, ya usted puede aplicar en la Corte de Inmigración a la cancelación de la deportación y le pueden otorgar a su residencia. Estos casos pueden durar hasta años por el gran número de casos que hay y la gran demora. Y ahora con la pandemia mucho peor, que las cortes, muchas cortes permanecen cerradas. Vale, Ángela pregunta, ¿afecta a los que tienen un caso pendiente abierto? No, esto no le afecta porque es muy buena pregunta, Ángela. Si tú tienes un caso en la corte, ya tú fuiste puesta en deportación bajo la sección 240. No quiero entrar mucho en tecnicismo porque la gente no entiende, pero tú tienes el proceso de deportación regular. Esto no afecta. Esas son las personas que acaban de llegar, fueron detenidas y van para afuera inmediatamente. José, y también se ha escuchado que es posible que esta decisión, o sea, hay posibilidad de que cambie en algún momento con otra decisión de la Corte o haya algún tipo de cambio. Bueno, déjame decirte que esto yo digo que es el inicio, porque ahora se ha promulgado otra nueva ley que va a entrar en vigor, ahora mismo está en el periodo de comentarios, de donde se va a hacer más estricto el asilo. No me sorprendería si además de lo que ya viene, con lo que hablamos ahora mismo de la deportación acelerada en todos los Estados Unidos, ahora mismo está limitada nada más al borde, a las 100 millas. No me sorprendería que esto ahora se ponga peor y lo hagan en todos los Estados Unidos y básicamente con la nueva regulación del asilo ya nadie va a calificar para el asilo. Es posible que se pueda complicar más a menos que el Congreso actúe y pase reformas a favor en la inmigración, que eso no creo que en este momento pueda pasar. Bueno, Indiana nos pregunta, si por alguna razón es negada la petición de asilo, ¿darían deportación inmediata? ¿Es posible que esa sea una resolución del caso? Muy buena pregunta. Todo va a depender. Hay dos formas de aplicar asilo. Se llama el asilo afirmativo, es cuando usted va a una oficina de inmigración para hacer una aplicación de asilo, y el asilo defensivo, cuando usted está en una corte de inmigración. Vamos a suponer, tú llegaste, entraste, hiciste tu aplicación, entraste legal por el aeropuerto, tienes hasta un año para hacer esa aplicación, hiciste tu aplicación y te la negaron. Esa aplicación se la mandan al juez de inmigración y tienes una segunda oportunidad para nuevamente presentar tu caso de asilo. Ahora, vamos a comparar esto con las personas que entran al borde y lo ponen de una vez en un proceso de deportación acelerada, que tratan de hacer esa entrevista de miedo creíble y la pueden pasar. Si la persona puede pasar la entrevista de miedo creíble con una posibilidad significativa de que puede ganar un caso de asilo, entonces esto va ante un juez de inmigración y pudiera ser que ganara su asilo. Eso es un asilo defensivo. Pero lo que ella me dice, si le fue negada ya y ya le fue negada ante el juez, todavía tiene la posibilidad dentro de los primeros 30 días hacer una apelación a la Junta de Apelaciones. Y si también le es negada ante la Junta de Apelaciones, tiene derecho a hacer una petición a una corte federal. Vuelvo y repito, tenemos que hacer la diferencia entre deportación acelerada y un proceso de deportación regular. Son dos cosas diferentes. Si usted perdió en la deportación acelerada, usted va a ser deportado prácticamente inmediatamente. Sánchez nos pregunta, ¿hay posibilidad de que por la ley de los 10 años sea elegible para ver un juez de inmigración? Si la persona tiene más de 10 años en este país y lo puede documentar, como acabamos de hablar, declaración de impuestos, acta de nacimiento, y la persona es detenida, ni Dios lo quiera, mañana es detenida, la persona hay que verificar el tiempo que tiene aquí y lo van a poner en un proceso de deportación, y como tiene más de 10 años en los Estados Unidos, la persona pudiera calificar para la cancelación de la deportación. Ahora bien, quiero aclarar algo. Una persona que entró a los Estados Unidos en el año 2000, fue detenida, fue liberada y se fue y nunca regresó a la Corte de Inmigración, es muy probable que tenga una orden de deportación. Entonces muchas personas dicen,
no, yo tengo más de 10 años, yo califico a la ley de los 10 años. No, usted está incorrecto. Usted tuvo en el año 2000 una oportunidad de ir a la corte y no tenía los 10 años porque usted acababa de llegar. Entonces ahora tiene una orden de deportación y no puede calificar para la cancelación de la deportación. Ahora bien, hubo un caso en el 2018, el caso de Pereira, que muchos de estos documentos acusatorios no tenían ni fecha ni hora del juicio. Y los casos que se puedan reabrir porque la persona no le llegó la notificación de la corte, es posible que puedan calificar a la cancelación de la deportación. Mi consejo es que busque un abogado experto que los pueda asesorar. Vale, José, tenemos otra pregunta del usuario de DJ que pregunta, ¿qué tiempo durará esta nueva medida? No, esta medida está implementada desde 1996, desde que ellos pasaron esa gran reforma migratoria en el 96. Eso no es algo temporario. Básicamente lo que la Corte Suprema hizo fue, le dio nuevamente, por decirlo así, el derecho otra vez y dijo, vamos a aclarar esto, que esto quede claro. Toda persona que pierda una entrevista de miedo creíble no tiene derecho a venir a una corte federal diciendo que está ilegalmente detenido. Esto no es temporario, esto es permanente. Y volviendo un poco al cambio y a la relevancia de por qué estamos hablando de esto ahora, ¿tú también crees que no solo se va a limitar a las fronteras posibles, sino que se extienda por todo el país, ¿no? Bueno, con esa decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, si la Unión Americana de Libertades Civiles o el team de abogados, el grupo de abogados que está trabajando esa demanda, eh, no hace una apelación o no hace otro movimiento legal, si eso entra en vigor, entraría prácticamente en agosto 14, viendo todas las fechas límite que ellos pueden tener para proceder legalmente, ya sea con otra moción, con una apelación, pero si se extiende a todos los Estados Unidos, en cualquier momento, si una persona está, vamos a suponer, en Kansas, que está a más de 100 millas del borde, y tiene menos de 2 años en los Estados Unidos, puede ser reportado inmediatamente. Perfecto, y simplemente le voy a recordar a a la audiencia que estamos hablando de deportaciones aceleradas y los invito a que pongan sus preguntas en los comentarios. Tenemos ahora, José, una pregunta de Colmenares que dice, ¿qué pasará con las nuevas solicitudes de asilo? Bueno, muy buena pregunta. Hasta ahora, con esta nueva regulación que se ha promulgado, que no es efectiva todavía, estamos en el periodo de comentarios, esos 30 días, el gobierno toma todos esos comentarios para emitir la regla final. Lamentablemente, o se puede decir que siempre estas nuevas regulaciones aplican a todo. He visto en casos como la ley de la carga pública que no es retroactiva. Tenemos que esperar la regla final para poder determinar si es retroactiva o no. Pero como el gobierno lo quiere aplicar, no me sorprendería si lamentablemente con esta nueva regulación que se ha promulgado, afecte también a los casos que están pendientes. Claro. Y José, ¿nos puedes hablar un poco también desde tu punto de vista como abogado de inmigración que ve estos casos constantemente? El impacto de una decisión como esta, ¿cómo lo ves entre las personas con las que trabajas, con los inmigrantes y la comunidad? ¿Qué tipo de impacto está teniendo, ¿no? en la comunidad inmigrante? Sí, es un impacto muy devastador porque todas estas personas que andan huyendo de la persecución, de los crímenes, más que todo en Centroamérica, llegan aquí y se encuentran que ahora ha habido un cambio drástico en la ley migratoria, particularmente en el asilo, y lamentablemente ahora se ven de que hicieron ese viaje y se les niega esta oportunidad de poder vivir en un país con libertades y seguridad. Eso sí está causando un grave impacto negativo en estas comunidades, lamentablemente. Ahora bien, quiero aclarar algo, porque mucha gente dice que ellos han cambiado la ley. La ley se está cambiando en los últimos 2 años, en los últimos 3 años. Pero anteriormente también las personas confundían un crimen típico con la persecución. Y tenemos que aclarar que el asilo se basa en persecución. Si a usted lo asaltaron en su país porque usted iba caminando por la calle, eso no es una persecución. Lamentablemente, ellos se han puesto o han hecho unos cambios más drásticos que en realidad van a limitar a las personas que van a poder entrar y calificar para un asilo. Vale, tenemos una pregunta de Marta Díaz que dice, ¿qué pasa con una persona que entró por el borde de la frontera y tiene un hijo nacido en Estados Unidos? Bueno, si esa persona entró por el borde y esa persona no fue detenida,
no tiene ningún récord, prácticamente está aquí, migración no sabe que está aquí, pero ahora tiene un hijo. El hecho de tener un hijo no le da un derecho migratorio inmediato. Ahora bien, retomemos la pregunta anterior de la ley de los 10 años. Si esa persona ya tiene más de 10 años en el país, ha declarado sus impuestos, se ha establecido, tiene propiedades, tiene algo y tiene este hijo y es detenida, esa persona pudiera calificar a la cancelación de la deportación si esta persona puede demostrar de que ese hijo va a ser extremo e inusual, excepcional, si es retornado a su país. Eso es una posibilidad. Vale, muchas gracias, José. Ahora vamos a ver un corto video que se llama ¿Qué es un tercer país seguro y por qué es tan importante para los solicitantes de asilo? No se vayan, que ya vienen más preguntas. ¿Qué es un tercer país seguro? Este término surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Se trata de una situación que se da cuando una persona deja su país para solicitar asilo en otro, pero en este segundo país se le niega y le remite a un tercer estado considerado seguro. No todos los países pueden tener este estatus. ¿Qué condiciones debe cumplir un tercer país seguro? Para empezar, debe garantizar que los solicitantes de asilo estarán protegidos y no serán devueltos a su lugar de origen. También debe asegurar el derecho a la vivienda, a la reunificación familiar y dar servicios médicos, educación, empleo, etc. Como por ejemplo, sucede en el acuerdo del tercer país seguro que tienen Estados Unidos y Canadá. Hola a todos de nuevo, estamos hablando hoy de las deportaciones aceleradas con el abogado José Guerrero. Y José, antes de seguir con las preguntas, ¿nos puedes recordar un poco rápidamente por qué es importante este tema hoy en día y por qué es relevante con relación al cambio que pasó la semana pasada? Muy importante, Andrea, como ya lo habíamos hablado en el segmento anterior, la Suprema Corte dio una decisión donde las personas que aplican asilo no podrán ir a una corte federal a que les revise su caso nuevamente de asilo por el simple hecho de que piensan de que lo pueden hacer ya cuando les fue negado. Estas personas no tienen ese derecho si el oficial de inmigración o el oficial de aduanas en el borde le negó a usted su entrevista de miedo creíble, usted va a ser deportado aceleradamente y no tiene derecho a ver un juez federal. Por eso es que esta decisión es tan importante, porque va a bloquear a las personas que quieran hacer una revisión o quieran pedir a una corte federal de que les revise su caso. José, ¿y tú ya has tenido clientes o personas con las que trabajas que te han preguntado específicamente y que podrían verse afectadas por este cambio? Sí, lamentablemente la respuesta no es la que ellos quieren oír, pero básicamente me han llamado de personas que están detenidas en el borde y que lo que uno puede hacer, lamentablemente, es decirle, no hay mucho que se pueda hacer. Si la persona perdió su entrevista de miedo creíble con esta decisión de la Suprema Corte, es muy difícil de que uno pueda ahora retomar el caso y que se pueda básicamente hacer algo. No está de más decir de que es bueno siempre que un abogado revise el caso para ver si se cometió algún error o algo, pero con esta decisión va a ser casi imposible. Vale, tenemos otra pregunta, Rosdi, que dice, a mi hijo le fue negado el asilo en 2018 y está pendiente para la corte en diciembre. ¿Se verá afectado por esta nueva regulación? Como dijimos anteriormente, si le fue negado el asilo afirmativo ante un oficial de inmigración, ahora tiene una segunda oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración. Si estas nuevas regulaciones que se están proponiendo entran en vigor y aplica retroactivamente, lamentablemente entonces sí le puede aplicar. Tenemos que esperar por la regla final. José, y otro tema el que has tocado bastante es la entrevista de miedo creíble, ¿no? En varias de tus respuestas. ¿Podrías explicarle a la audiencia qué es la entrevista de miedo creíble y por qué es importante? Muy buena pregunta. La entrevista de medio creíble, cuando usted llega a los Estados Unidos y usted es puesto en un proceso de una deportación acelerada, a usted le dan una oportunidad, si usted dice que tiene miedo, básicamente retornar a su país. Entonces, en esta entrevista usted tiene que demostrar que existe la posibilidad significativa de poder ganar un caso de asilo, de que hay una persecución por su raza, religión, nacionalidad, grupo social y opinión política. Que existe la posibilidad significativa de que usted puede ganar un caso de asilo en esa entrevista.
Muy importante que la persona, su historia tiene que ser consistente. Estas personas llegan aquí, no tienen ningún tipo de evidencia, no tienen papeles, entonces vienen con una historia que no hace sentido, no es consistente, no se acuerdan de los hechos. Es muy importante que la persona tiene derecho a un abogado, es una realidad, que la persona se asesore, sí puede, sí puede. Si no, básicamente en este tipo de casos la última palabra la tiene el oficial de inmigración. Vale, José, otra pregunta de Miguel Rosado que dice, ¿significa que si me fue negado mi caso de asilo no tengo derecho a apelar y voy a ser deportado inmediatamente? No necesariamente, Miguel. Tenemos que ver dónde fue negado tu caso de asilo. Si tu caso de asilo fue negado en la Corte de Inmigración, usted tiene 30 días para apelar a la Junta de Apelaciones. Si su caso de asilo fue negado en una oficina de inmigración, su caso va a ser referido al juez de inmigración. Ahí usted va a tener una segunda oportunidad, como digo yo, un segundo round para usted poder presentar su caso de asilo. Tendríamos que ver a qué nivel está tu caso. José, y creo que en general, ¿no? La ley de migración en este país es bastante complicada, confunde a la gente. Ahora mencionabas que para algunas personas tiene mucho sentido consultar con un abogado dependiendo de su caso individual. ¿Qué otro tipo de consejos le darías a la audiencia, ¿no? Que se siente un poco confundida con tantos cambios, con el clima político en el que estamos? ¿Qué recursos hay para ellos? Bueno, más que todo, lo primero que siempre he dicho es decir la verdad, ser consistente en lo que usted está diciendo, asesorarse. Hay organizaciones caritativas que se encargan de dar asesoría a estas personas, a estos migrantes que se encuentran en el borde, para su entrevista de medio creíble. Hay muchas personas que se toman la libertad y dicen, no, yo voy a mi entrevista y yo quiero hacerlo solo. Siempre yo como abogado, siempre voy a decir, como tú dijiste, Andrea, es una ley muy compleja. Hay que saber exactamente lo que uno está haciendo y más que todo decir la verdad. Si usted se inventó una historia y después se dan cuenta que usted mintió, ellos pueden determinar que usted hizo una aplicación de asilo frívola y jamás en la vida va a recibir un beneficio migratorio. Ok, nos llega otra pregunta de usuario Keita y dice, mi amiga tiene cita de asilo político por violencia doméstica en noviembre de 2021. ¿Es posible que la deporten? ¿Tiene cita? Eso es muy buena pregunta. Lo que tenemos que ver, ¿tiene cita dónde que tiene la cita? Si la tiene en la oficina de inmigración, si la tiene ante el juez. Mi recomendación en este caso es un caso muy complejo porque varias cortes han dicho y el fiscal general, anterior fiscal general Jeff Sessions, cambió ese grupo social particular de mujeres abusadas por violencia doméstica. Eso es muy importante que se asesore y tenga un buen abogado, que todavía nosotros los abogados estamos recomendando que se siga litigando ese tipo de casos. José, ¿y hay organizaciones comunitarias o de activistas que también estén trabajando con estos temas que puedan ayudar a la comunidad de alguna manera? Sí, hay muchas asociaciones, muchos grupos, organizaciones. Es más, cuando la persona llega, se le da una orientación y ahí mismo hay un papel, tienen un papel donde le dan una lista de estas organizaciones. Hay iglesias que se encargan de esto. Sería bueno, mi recomendación siempre, que vayan bien asesorados con un abogado. Genial. Nos entra otra pregunta de Margarita que dice, con este programa nuevo, ¿qué recursos hay para evitar la deportación? Bueno, como dije anteriormente, la Suprema Corte ha cerrado toda su oportunidad. La oportunidad que usted tiene es ganar esa entrevista de medio creíble para darse una oportunidad de ir ante un juez de inmigración y poder ventilar su caso de asilo ante un juez de inmigración. Ya usted no va a tener la posibilidad de ir a una corte federal si recibe una decisión negativa. Es muy poco lo que podemos ofrecer en eso. José, ¿y por qué este cambio en este gobierno en particular? ¿Es algo político o por qué crees que pasó justamente en este momento? Mira, Andrea, esto tiene una gran combinación de varios factores. Uno de ellos, ya lo dijiste, el factor político. Otro de ellos es básicamente el movimiento migratorio que ha habido desde Centroamérica tan grande y se ha usado del sistema porque no quiero decir de que hay muchas personas que no califican, hay muchas personas que califican para esto y esas son las personas que más se van a ver afectadas con estos cambios de la ley, pero hay muchas personas que básicamente se aprovecharon del sistema y entonces ha habido un abuso del sistema, han querido decir que son perseguidos y básicamente no son perseguidos. El gobierno se ha dado cuenta
y ahora está cerrando las puertas. Eso va a ser mucho más difícil ahora obtener un asilo. Vale, José, nos llega otra pregunta de Carolina que dice, mi madre entró como turista y se quedó en el país en espera de que yo pudiera pedirla. ¿Este programa la afecta o le afectaría? Todo depende. Si su mamá entró al país legalmente, ya fue admitida legalmente. A esas personas que fueron admitidas, la deportación acelerada no le aplica. Quiero aclararlo, eso muy bien. Ahora, si su mamá, Dios no lo quiera, es detenida y está ilegal, bueno, va a ir un proceso de deportación. Pero todavía en un proceso de deportación, si la hija es ciudadana americana, se le puede hacer una petición y puede ser que en la corte ella gane su caso y obtenga su residencia. Vale, y para todos los que se están conectando hasta ahora, estamos hablando de deportaciones aceleradas con el abogado José Guerrero. José, recordémosle a la audiencia a quienes afecta esta nueva regulación. Bueno, esta decisión va a afectar a todas las personas que entran por el borde, tienen menos de 14 días en los Estados Unidos y están a 100 millas del borde. Si un oficial de inmigración o un oficial de la patrulla fronteriza le hace a usted una entrevista de medio creíble, normalmente son oficiales entrenados en asilo, y usted pierde su entrevista de miedo creíble, entonces usted no tiene derecho a ver un juez federal, usted va a ser deportado. A Gracias, esas José. personas que afecta. Perfecto. Rosy Paulino nos pregunta, tengo una deportación por no presentarme a corte. Estoy casada con un ciudadano. ¿Puedo chequear mi caso? Rosy, muy buena pregunta. No sé si estás informado, tienes un abogado, pero te recomendaría que busques asesoría porque si estás casado con un ciudadano americano, él te puede hacer una petición y existen varios perdones. Ahora bien, ¿qué es lo crítico en tu caso? De que no te presentaste en la corte. Al no presentarte en la corte, tienes un castigo de 5 años si sales fuera de los Estados Unidos. Eso sería bueno, Rosy, que te asesoraras con un abogado. José, y cuando hablamos de deportación acelerada, ¿se pueden hablar de tiempos específicos de cuando una vez la persona es detenida, en cuánto tiempo podría esperar que la deporten? Bueno, yo he tenido gente que en 45 días ya la persona fue deportada, tan rápido como eso. Y si usted tiene una orden de deportación, como la pregunta que me acaban de hacer, si la persona es detenida ahora, no tienen que esperar nada. La persona ya tiene una orden de deportación, lo único que el gobierno tiene que hacer es, dentro de su misma línea aérea que ellos tienen, ICE Air, es coger un ticket y montarte y deportarte. Ya, súper rápido entonces. Sí, muy rápido. Marta Becerra nos pregunta, ¿qué opciones tiene una persona que salió con salida voluntaria pero volvió a entrar? Ok, la persona entró ilegalmente nuevamente, se fue con una salida voluntaria. Si la persona es detenida nuevamente, la van a poner en un proceso de deportación y esta vez no va a calificar para una salida voluntaria. En este tiempo no. Yo he visto en casos anteriores, en años anteriores, antes de esta administración, he visto personas que le habían otorgado nuevamente una salida voluntaria, pero le van a poner un proceso de deportación y lamentablemente es muy difícil que una persona gane ya que la persona entró ilegal nuevamente. Claro. Y José, ¿hay algún estimado de cuántas personas se verán afectadas con la decisión de la Corte Suprema o algún tipo de que podamos contarle a la audiencia, pues? Bueno, te voy a decir que va a ser en los miles, porque si esta nueva promulgación o esta nueva regla que se está tratando o que va a entrar en vigor, vamos a decirlo así, si no hay ninguna acción legal, imagínate esto en todos los Estados Unidos, personas que estén aquí legal, que tengan menos de 2 años, la deportación acelerada, imagínate, estamos hablando de miles. Okay. ¿Y de qué países específicamente, sobre todo los de la frontera, puedes hablar un poquito de eso? No, ya en este caso, acuérdate una cosa, si la persona está ilegal dentro de los Estados Unidos, está ilegal, no fue admitida, acordémonos, no fue admitida legalmente por el aeropuerto, si la persona está ilegal y no puede demostrar que tiene más de 2 años, cualquier nacionalidad, eso no clasifica. Vamos a suponer de México sí, pero de Panamá no, de Colombia, no. Usted entró legal por el borde, no tiene menos de 2 años en el país. En cualquier parte que usted se encuentre, si esta ley entra en vigor en agosto 14, por decirlo así, entonces lamentablemente cualquier persona está a riesgo. ¿Y tiene algún tipo de repercusión para países como México, que está justo al sur de la frontera? ¿Crees que hay algún tipo de efecto por esto que está pasando? Bueno, no te quiero decir que México va a ser el más afectado, pero sabemos que México tiene muchos inmigrantes aquí en los Estados Unidos y como es tan fácil, está uno al lado del otro, por eso es un cruce tan grande de ilegales.
creo que México se vería bien afectado con la cantidad de personas que pueden ser deportadas. Vale, Luisiana nos pregunta, ¿las personas que entraron de manera legal y están esperando la cita del miedo creíble desde hace más de un año también serán deportados de inmediato? Bueno, una persona que entró legal, lo que puede aplicar es a un asilo. La entrevista de miedo creíble es una persona que entró ilegal por el borde, fue detenida y se le da el derecho a una entrevista de miedo creíble. Esa persona ya entró legal, como dije anteriormente, esa persona no le aplica esta deportación acelerada. Vale, José, ¿y cuál es una recomendación final para nuestra audiencia sobre este tema? Como he dicho siempre, lo más importante en estos momentos es estar informado y asesorarse con un abogado, no con un notario, no con una persona que se encarga de llenar papeles. Esto es crítico en este momento de que sea un profesional. ¿Por qué razón? Porque un pequeño error le puede causar hasta la deportación. Mi consejo es consíganse un abogado, organizaciones que trabajen con abogados para que tengan un futuro, por decirlo así, una buena resolución de su caso. Vale, José, muchísimas gracias por todas las respuestas. A nuestra audiencia también muchas gracias por sus preguntas y estén pendientes para otro episodio de Q&A. Gracias a ustedes.